Muy buenos días a todos de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Un honor compartir este camino de regreso a casa. Gracias por querer liberar al mundo de lo que pensábamos que era. Gracias por elegir la paz. Muchísimas gracias a todos. Vamos a estar viendo juntos el manual para el maestro. El anexo. Y para ello vamos a comenzar con nuestra habitual invocación de la página 30, 32, nueva edición, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Pues muchísimas gracias a todos, bendiciones, bienvenidos. Vamos a estar con la lectura del punto 21. ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? 1. Estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o petición. Recibes lo que pides. Pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí. Otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión, o menos el control de los pensamientos foráneos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. Dos. En cuanto que símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aun en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta. A menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, ésta tendrá muy poca o ningún significado práctico y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. La oración del corazón no pide realmente cosas concretas. Lo que pide es siempre alguna clase de experiencia. Y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada en opinión con el peticionario. Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden. Pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan.
3. La oración que pide cosas de este mundo da lugar a experiencias de este mundo. Si la oración del corazón pide eso, eso es lo que se le dará, porque eso es lo que recibirá. Es imposible entonces que la percepción del que pide, es imposible entonces que en la percepción del que pide la oración del corazón no reciba respuesta. Si pide lo imposible, si desea lo que no existe, o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que tendrá. El poder de su decisión se le ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Al Hijo durmiente de Dios solo le queda este poder. Pero es suficiente. Las palabras que emplea son irrelevantes. Solo la palabra de Dios tiene sentido, ya que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa. Y eso también es suficiente. 4. ¿Debe evitar entonces el Maestro de Dios el uso de palabras cuando enseña? Por supuesto que no. Son muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en silencio. No obstante, el Maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Poco a poco aprenderá a dejar que las palabras le sean inspiradas, a medida que deje de decidir por sí mismo lo que tiene que decir. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. 5. Uno de los mayores obstáculos con los que el Maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye. Y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión, tal como él lo percibe, y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios procedentes de una penosa percepción de sí mismo que le convendría abandonar. No juzgues las palabras que te vengan a la mente, sino que, por el contrario, ofrécelas lleno de confianza. Son mucho más sabias que las tuyas. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra la palabra de Dios. Y Él mismo imbuye las palabras que ellos usan con el poder de su espíritu y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. A medida que perdonamos, nuestra mente se vuelve tranquila, se vuelve apacible, porque esa es la condición del reino. Y solo ahí, solo en la quietud, puede Dios darnos su palabra. Por eso, cuando decimos que tenemos derecho a los milagros, principio 7, pero antes es necesaria una purificación,
Estamos diciendo que para que Dios nos hable hay que querer bajarle el volumen al ego, o lo que es lo mismo, despejar nuestra mente del sistema de pensamiento del ego. Hay que estar, aunque sea por un instante, en paz. Hay que querer abandonar el pasado. Hay que querer solo la verdad. Pues punto 22 del manual para el maestro. ¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? 1. La curación y la expiación no están relacionadas, son lo mismo. No hay grados de dificultad en los milagros porque no hay grados de expiación. Este es el único concepto total que es posible en este mundo porque es la fuente de una percepción completamente unificada. La idea de una expiación parcial no tiene sentido. Del mismo modo, ¿cómo es posible que haya ciertas áreas en el cielo reservadas para el infierno? Acepta la expiación y te curarás. La expiación es la palabra de Dios. Acepta su palabra y ya no quedará nada que pueda dar lugar a la enfermedad. Acepta su palabra y todo milagro se habrá realizado. Perdonar es curar. El Maestro de Dios ha decidido que aceptar la expiación para sí mismo es su única función. ¿Qué puede haber entonces que Él no pueda curar? ¿Qué milagro se le podría negar? 2. El progreso del Maestro de Dios puede ser lento o rápido, dependiendo de si reconoce la naturaleza inclusiva de la expiación o de si por algún tiempo excluye de ellas ciertas áreas problemáticas. En algunos casos, se alcanza una súbita y total conciencia de cuán perfectamente aplicable es la lección de la expiación a todas las situaciones. Mas esos casos son relativamente raros. El Maestro de Dios puede haber aceptado la función que Dios le ha encomendado mucho antes de haber comprendido todo lo que esa aceptación le aporta. Solo el final es seguro. En cualquier momento a lo largo de su camino, puede alcanzar el entendimiento necesario de lo que significa la total inclusión. Si el camino le parece largo, que no se desanime. Ya ha decidido qué rumbo quiere tomar. Eso fue lo único que se le pidió. Y habiendo cumplido con lo requerido, ¿le negaría a Dios lo demás? 3. Para que el Maestro de Dios progrese, necesita comprender que perdonar es curar. La idea de que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales del sistema de pensamiento del ego. Dicho pensamiento le otorga autonomía al cuerpo. Lo separa de la mente y mantiene intacta la idea del ataque. Si el cuerpo pudiese enfermar, la expiación sería imposible. Un cuerpo que pudiese ordenarle a la mente hacer lo que a él le place, podría sencillamente ocupar el lugar de Dios y probar que la salvación es imposible. ¿Qué quedaría entonces que necesitase curación? Pues el cuerpo se habría enseñoreado de la mente. Gracias. ¿Cómo podría entonces devolvérsele la mente al Espíritu Santo sin destruir el cuerpo? No se podría, ¿verdad?
¿Y quién querría la salvación a ese precio? 4. Ciertamente no parece que la enfermedad sea una decisión, ni nadie cree realmente que lo que quiere es estar enfermo. Tal vez pueda aceptar la idea en teoría, pero rara vez la aplica de manera consistente a todas las clases de enfermedad que percibe en sí mismo o en los demás. No es tampoco en ese nivel donde el Maestro de Dios invoca el milagro de la curación. Él mira más allá de la mente y del cuerpo y ve únicamente la faz de Cristo resplandeciendo ante él, corrigiendo todos los errores y sanando toda percepción. La curación es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quién es el que necesita ser curado. Este reconocimiento es aplicable no solo a algunas cosas. Es verdad con respecto a todas las cosas que Dios creó. En dicho reconocimiento se subsanan todas las ilusiones. 5. Cuando un maestro de Dios no puede curar, es porque se ha olvidado de quién es. De esta forma, la enfermedad de otro pasa a ser suya. Al permitir que esto suceda, se identifica con el ego de otro y por lo tanto confunde a éste con un cuerpo. Al hacer eso, se niega a aceptar la expiación para sí mismo y es imposible que pueda ofrecérsela a su hermano en el nombre de Cristo. De hecho, será incapaz de reconocer a su hermano en absoluto, pues su padre no creó cuerpos y por consiguiente solo estará viendo en su hermano lo irreal. Un error no puede corregir otro error y una percepción distorsionada no cura. Hazte a un lado, Maestro de Dios. Has estado equivocado. No señales el camino, pues has perdido el rumbo. Dirígete de inmediato a tu Maestro y deja que Él te cure. 6. La ofrenda de la expiación es universal. Es aplicable por igual a todo el mundo y en cualquier circunstancia. En ella reside el poder de curar a cualquier persona de cualquier clase de enfermedad. No creer esto es ser injusto con Dios y por ende serle infiel. El que está enfermo se percibe a sí mismo como separado de Dios. ¿Quieres verle tú además separado de ti? Tu tarea es sanar la sensación de separación que le hizo enfermar. Tu función es reconocer por él que lo que cree acerca de sí mismo no es verdad. Tu perdón debe mostrarle eso. Curar es muy simple. La expiación se recibe y se ofrece. Habiéndose recibido, tiene que haberse aceptado. Es en el recibir, pues, donde yace la curación. Todo lo demás se deriva de este único propósito. 7. ¿Quién podría limitar el poder de Dios? ¿Quién entonces podría determinar quién se puede curar y de qué enfermedad? ¿Y de qué debe permanecer excluido el poder de perdonar de Dios? Esto ciertamente sería una locura. La función de los maestros de Dios no es imponer límites al Padre, ya que no es su función juzgar a su Hijo. Y al juzgar al Hijo es limitar al Padre.
Ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Sin embargo, esto no se comprenderá hasta que el Maestro de Dios reconozca que juzgar y limitar no son sino un mismo error. Con esto recibe la expiación, pues deja de juzgar al Hijo de Dios y lo acepta tal como el Padre lo creó. Ya no se encuentra separado de Dios, dictando dónde se debe administrar la curación y dónde debe negarse. Ahora él puede decir con Dios: este es mi Hijo amado, que fue creado perfecto y que permanecerá así eternamente. Aceptar la expiación es curarse, es aceptarnos tal como Dios nos creó. Gracias por aceptarla a todos. Vamos a ver ahora el anexo a un curso de milagros. Estamos en el canto de la oración. En la nueva edición son los suplementos. Y dentro de la oración, el final de la escalera, el punto 5. 1. La oración es un camino a la verdadera humildad. Y desde ahí se eleva lentamente una vez más y crece, en fuerza, amor y santidad. Deja que abandone el suelo desde donde comienza a elevarse hacia Dios y la verdadera humildad vendrá por fin a agraciar la mente que pensó que se enfrentaba al mundo sola. La humildad trae paz porque no afirma que tú debas regir el universo ni juzgar las cosas en función de cómo tú quisieras que fuesen. Deja a un lado felizmente todos los insignificantes dioses, no con resentimiento, sino con honestidad y con el reconocimiento de que no sirven para nada. 2. Las ilusiones y la humildad tienen metas tan dispares que no pueden coexistir ni compartir una morada donde pudieran encontrarse. Allí donde una llega, la otra desaparece. Los que son verdaderamente humildes no tienen otra meta que Dios, porque no necesitan ídolos. Y las defensas ya no tienen objeto. Los enemigos son inútiles ahora, pues la humildad no es confrontativa. No se oculta avergonzada porque está satisfecha con lo que es, en el conocimiento de que la creación es la voluntad de Dios. Su falta de egoísmo es el ser. Y esto es lo que ve en cada encuentro, en los que gustosamente se une a cada hijo de Dios, cuya pureza reconoce y comparte con él. 3. Ahora la oración se eleva por encima del mundo de las cosas, de los cuerpos y de los dioses de todo tipo, y por fin puede descansar en santidad. La humildad ha venido a enseñarte cómo entender la gloria que es tuya por ser hijo de Dios y reconocer la arrogancia del pecado. Un sueño ocultaba la faz de Cristo de ti, mas ahora puedes contemplar su impecabilidad. La escalera ha llegado muy alto. Ya casi estás en el cielo. Es muy poco lo que queda por aprender antes de que la jornada finalice. Ahora puedes decir a todo aquel que venga a unirse a ti en oración: no puedo ir sin ti, pues eres parte de mí. Y así es en verdad. Ahora puedes orar solo por lo que realmente compartes con Él, pues has comprendido que nunca se marchó y que tú, que parecías estar solo, eres uno con Él. 4.
este es el final de la escalera, pues ya no hay nada más que aprender. Ahora te encuentras ante el umbral del cielo con tu hermano a tu lado. Los jardines son amplios y serenos, pues ahí, el lugar señalado para el momento en que debías venir, ha estado esperando por ti desde hace mucho. Ahí finaliza el tiempo para siempre. En ese umbral la eternidad misma se une a ti. La oración se ha convertido en lo que siempre estuvo destinada a ser, pues has reconocido al Cristo en ti. Muchísimas gracias. Vamos a ver también la introducción al perdón. Hemos terminado con la oración y vamos con el perdón. Introducción. 1. El perdón da alas a la oración para que su ascenso sea fácil y su progreso veloz. Sin su fuerte apoyo sería inútil tratar de ir más allá del primer peldaño de la oración o incluso intentar ascender. El perdón es el aliado de la oración, su hermano en el plan para tu salvación. Ambos vendrán a sostenerte y a mantener tus pies firmemente plantados y tu propósito fuerte e inalterable. Contempla la ayuda más grande que Dios ordenó que estuviese contigo hasta que llegues a Él. Y con esto llega el fin de las ilusiones. A diferencia de la naturaleza intemporal de su hermana, la oración, el perdón, tiene un final, pues se vuelve innecesario cuando el ascenso se completa. No obstante, por ahora, tiene un propósito más allá del cual no puedes ir ni es necesario que lo hagas. Logra esto y habrás sido redimido. Logra esto y habrás sido transformado. Logra esto y salvarás al mundo. La oración es eterna porque es comunicación, porque orar es hablar con Dios, interactuar con Él. Nosotros creíamos haber roto la comunicación con el Padre y poder hablar con una voz, con una voluntad diferente de la del Padre, crear de otra manera. Orar es restablecer nuestra comunicación con Dios, volver a hablar con Él. Lo que ocurrirá cuando acabe este sueño es que la comunicación, la oración, será directa. Pues infinitas gracias, preciosidades celestiales. Lo vamos a dejar aquí, puesto que pareciera que tengo que estar en otro sitio a las 4. Muchísimas gracias de todo corazón. Mañana seguiremos también leyendo Ausencia de Felicidad. Gracias, bendiciones para todos. Un honor compartir. Feliz tarde de su mano. Le entregamos este instante santo y el siguiente también y el siguiente para que Él lo dirija.